Si te preguntas cómo ser una mejor mamá sin olvidarte de ti, cómo crear un negocio mientras mantienes una carrera o una casa, cómo vivir una vida más saludable, cómo crear una red de apoyo y tener mejores relaciones, o cómo tener una vida más alineada con lo que quieres, entonces este es tu espacio. Hola, bienvenidas a Hablando entre nosotras. Yo soy Jolie y este es tu show. Hola a todas, bienvenidas a un episodio más. Hoy tengo una invitada muy especial. Ella es mi mejor amiga, ella es ecuatoriana, mamá, y tiene una historia muy linda y un mensaje de vida que contarte. Porque a veces pensamos que tenemos el control de las situaciones y pasan cosas que nos cambian el rumbo de tu vida. Así que bienvenido, Jessie, Jessica Borkowski, mi amiguita del alma, bienvenida a este programa y estoy muy contenta de compartir este espacio contigo y que cuentes tu historia y que nos des un mensaje a todas las personas que de pronto están pasando por un momento difícil también. Ay, qué linda, gracias Jolie por invitarme. Estoy muy feliz aquí de estar en tu podcast y bueno, espero que esta entrevista ayude a alguien, inspire a alguien. Bueno, vamos a ver qué sucede. Qué lindo. Jessy, bueno, cuéntanos un poquito a las personas que no te conocen, cuéntanos un poquito acerca de ti, por qué decidiste venir aquí a Estados Unidos. Nosotros nos conocemos hace mucho tiempo, llegamos acá las dos juntas, pero Casi al bueno, mismo cuéntanos, tiempo. sí, al mismo tiempo. Entonces tenemos una historia linda, pero bueno, cuéntale a las chicas un poquito acerca de ti. Bueno, soy ecuatoriana. Me vine a los Estados Unidos ya hace 16 años a través de un programa de intercambio au pair. Así es como nos conocimos, Jolie. Sí. Am, pues en esa época yo estaba estudiando hotelería y turismo y bueno, aprender otro idioma era muy importante para mi carrera. Así que bueno, mi mamá decidió parar los estudios. A los 3 meses de yo haber llegado acá, ya conocía al que ahora es mi esposo. Así que totalmente cambiaron los planes, ya abandoné la carrera y ya me quedé aquí en Estados Unidos, pues empezaron una vida de matrimonio, ¿no? Bueno, y cuéntame cómo fue, bueno, al principio, porque pues él era de aquí, o Sí. sea, cómo fue esa relación entre ustedes dos al principio? Comienzo pues ya del matrimonio, sí hubo problemas, ¿no? Como tú sabes, Jolie, es muy difícil estar en un país donde la cultura es diferente, el idioma también es muy diferente, las costumbres. Entonces a mí sí me costó adaptarme, ¿no? Y eso creo que también influenciaba mucho en mi matrimonio. Éramos muy distintos. Así que aparte también me pegó mucho la soledad, porque uno ya empieza a extrañar a la familia, entonces yo ya me sentí sola, ¿no? Bueno, al comienzo todo muy bien, ¿no? Sí. Todos felices, aprendiendo a ser esposa, de ahí mamá, y entonces todo estuvo muy bien hasta que un día ya no estuvo bien. Ujú. Y empezaron pues mis problemas matrimoniales, ¿no? Y bueno, eso fue el comienzo. ¿Y qué crees que fue como la clave? ¿O cuál fue las herramientas que te hizo que el matrimonio funcionara? Eh, bueno, después de 3 años, nosotros aplicamos la ciudadanía. Me demoré en ese proceso. El estatus no lo cambié enseguida. No sé qué pasó. Y yo ya estuve de ilegal. Y empezamos el proceso para sacar mi ciudadanía y me enviaron a Ecuador a una entrevista. Y cuando yo estuve allá,
nos llevamos una sorpresa, un baldazo de agua fría de que por lo que yo estuve ilegal, yo ya no podía volver al país. Wow. Imagínate cómo fue eso, algo inesperado, un impacto para mí y para mi esposo, ¿no? Así que estuve en Ecuador, me tocó quedarme en Ecuador casi 2 años y yo me quedé allá con mi hijo y mi esposo se regresó acá a los Estados Unidos, obviamente a su trabajo, y ya nos visitaba cada mes, cada 2 meses, ¿no? Mientras este proceso em, se lograba obtener, que yo vuelva a los Estados Unidos. Y bueno, durante esos 2 años fue la verdad ah, una prueba muy fuerte, porque yo estando allá en Ecuador, yo ya estaba feliz, yo estaba con la familia. Ujú. Yo tenía mi país, tenía mi cultura, ¿sí me entiendes? Estaba con mi hijo y la verdad no estaba lidiando tanto con los problemas matrimoniales porque él venía y se iba, Ujú. entonces, bueno, estábamos de luna de miel cada Sí, vez que él claro. venía, así que, pero ya empezó, ¿no? Las dudas de, ¿esto es lo que yo quiero para mí? Yo en verdad quiero volver a Estados Unidos, a esa soledad, porque, bueno, mi esposo estaba trabajando mucho y yo estaba sola en casa con mi hijo. Mm. Bueno, entonces me encontré en una encrucijada que lo que iba a decidir iba a decidir el rumbo de mi vida. Entonces yo creo que fue la primera vez que yo hablé con Dios. Yo siempre he sido católica, ¿no? Siempre he creído en Dios. Después me convertí en cristiana porque mi esposo es cristiano. Y bueno, en ese momento creo que me encontré cara a cara la primera vez con Dios diciendo, bueno, ¿qué hago? ¿Me quedo aquí con la familia feliz o me voy a Estados Unidos a luchar por mi matrimonio? Estaba muy confusa. Entonces yo hablé con Dios y, y decidí que iba a volver a los Estados Unidos a luchar por mi matrimonio. Y más que nada por mi hijo, porque yo vengo de un matrimonio de que mis papás estuvieron divorciados, ¿no? Ellos se divorciaron a los 5 años. Entonces yo creo que yo no quería eso para mi hijo, ¿no? Yo, bueno, siempre tuve una buena relación con mi papá. Crecí con mi mamá, mi hermano, pero el amor de padre siempre estuvo ahí presente. Pero no sé, siempre creo que pensé, dije, no, yo quise cimientos a un lado y decidí luchar por mi matrimonio. Así que me regresé a Estados Unidos con él, a empezar este nuevo camino, ¿no? Y bueno, me costó mucho. am, ya con el tiempo tuve a mi segundo hijo, una nena, y bueno, pero mi matrimonio todavía no estaba bien. Fuimos a terapias, ¿cierto? Pero todavía yo tenía muchos problemas, ¿no? Y fueron varios años de lucha. Am, Hasta creo que un día fue cuando me fui a la iglesia, me invitaron a un momento de oración. Y bueno, yo ya estaba desesperada porque no sabía qué más hacer. No, las terapias no me ayudaban. Los consejos no me ayudaban. Mi Ujú. matrimonio No no avanzaba. cambiaba. Siempre teníamos esta falta de comunicación, estos problemas, ¿no? Así que bueno, en ese momento de oración, yo fui a orar por mi matrimonio. Me pasó algo que yo le digo supernatural. Cuando estuve en ese momento de oración, una persona estaba orando por mí, em, mm, sentí algo dentro de mí que, que es algo que no te puedo explicar. Era una fuerza dentro de mí y hizo que me cayera al piso de rodillas. Y ahí en el piso lloraba y lloraba y lloraba y no dejaba de llorar. Y yo entre mí decía, pero bueno, ¿qué es esto? No lo entendía.
Cuando después la señora dejó de orar y yo me levanté y me fui a mi asiento, ¿no? Y dije, y me quedé así como que, Dios mío, ¿qué ¿Qué fue? pasó? ¿Qué fue Ujú. esto? En verdad que fue algo súper natural, porque yo no me podía levantar. Yo no Wow. me podía levantar, por más que yo intentaba. Y bueno, con el tiempo, yo iba constantemente a la iglesia, estaba aprendiendo acerca de la palabra de Dios, estaba en estudios bíblicos. Bueno, quería, la verdad, saber qué es lo que Dios quería de mí en mi matrimonio. Y bueno, comprendí de que en ese momento una revelación que yo tuve es que yo no estoy en control de esta situación, sino que hay un ser divino que lo está. Y eso fue lo que yo saqué de ese momento supernatural. Ujú, Entonces decidí confiarle a Dios mi matrimonio. ujú. A partir de eso, yo no sé qué pasó, pero yo empecé a cambiar, una transformación que hubo dentro de mí. Yo empecé a ser más paciente con mi esposo, a tratar de entenderlo más, a tratar de dejar tanto mis necesidades a un lado y enfocarme en él. Am, y así él también empezó a ver ese cambio en mí y él también empezó a cambiar y bueno, las cosas mejoraron. Y no solo eso, fuimos bendecidos en el trabajo de mi esposo también. Empezó a todo a mejorar, el negocio empezó a crecer. Yo empecé a trabajar de maestra de español en la escuela de mis hijos. Después, más adelante, empecé a trabajar con mi esposo. Y bueno, todo nos estaba yendo muy bien. Empezamos a viajar también. O sea, pasamos muchos años de muchas bendiciones, la verdad que. Y así fue como todo cambió en mi matrimonio. Guau, qué bonito. Sí, Qué sí, sí, bonito. sí. Y hablas de algo muy importante que es como como que dejaste el control y empezaste a dar ese amor, porque a veces yo creo que en las relaciones, siempre queremos como es como esa batalla de que yo quiero tener razón, de que es lo que la otra lo que yo diga, y tú dejaste como que las cosas fluyeran y empezaste a dar ese amor incondicional, que a Sí, veces es tan difícil, a veces. es amar incondicionalmente, Jolie. Una palabra muy, muy, muy fuerte que cambia todo. Y sí, eso fue. Y bueno, todo fueron muchos años de felicidad, de fiestas, de celebraciones, de nos iba yendo, estaba yendo muy bien económicamente, todo estaba muy bien. Y bueno, mi esposo también sintió la necesidad de que era momento ya de cambiar. Am, Bien o mal, todo estaba muy bien, pero él ya estaba descontento especialmente en el estado donde estábamos viviendo. Nosotros vivíamos en Illinois, muy cerquita de Chicago. Entonces él ya estaba muy descontento con las leyes, estaba muy caro todo, el clima, estaba cansado de lidiar con la gente y dijo, bueno, necesitamos un cambio. Y la pandemia fue lo que nos abrió esas puertas. Sí. Pudimos ver de que los niños podían recibir la educación a través de una computadora, Ujú. así que se nos vino la idea de hacer el homeschooling, que es la educación en el hogar, y mi esposo decidió comprar un RV, que es una casa con ruedas o no sé cómo se dirá en español, Rodante. Ujú. una cosa rodante. Sí. Y, y bueno, la pandemia fue que nos abrió las puertas y lo que decidimos fue de locos. Fue un Guau. momento de decir, bueno, es tiempo de buscar una mejor vida, un mejor futuro. Así que vendimos la casa, vendimos el negocio, vendimos todo lo que teníamos y nos embarcamos en esta aventura, ¿no? Y eso fue muy lindo para todos ver, nos inspiraste muchísimo porque tenías una casa linda, grande, o sea, tenías toda tu vida, tu negocio y haber tomado esa decisión, o sea, para nosotros fue como una inspiración para decir, wow, mira, ellos lo hicieron, ellos tomaron ese paso, dijeron, lo vamos a hacer y, o sea, ¿cuánto tiempo se demoró cuando ustedes tomaron la decisión? Al proceso de vender todo. Bueno, en la mente de mi esposo
esta idea por años, ¿no? De decidir hacerlo fue un año, no miento, fue marzo del 2020, ya para noviembre de ese mismo año, Sí, nosotros ya sí. decidimos, ya lo hicimos todo. Fue Ah, un periodo de ¿qué? De varios meses, de 8, 9 meses, sí. de vender todo, de poner todo. Fue la pandemia lo que nos en verdad dijo, es momento de Wow. hacerlo. Y así se lo hizo, se lo hizo. O sea, Wow. lo dimos con todo, la verdad. Sí, sí, sí. Y exacto, y pasar, por ejemplo, de esa vida de Estados Unidos, tú sabes, de casas grandes, a vivir una vida más minimalística. ¿Cómo fue ese proceso? Sí, 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 como tú dices, Jolie, o sea, la verdad fue de tener absolutamente todo, una casa grande, autos, muchas comunidades, a vivir en una casa es completamente vivir con lo básico. Em, la verdad, yo creo que no se me hizo tan difícil porque soy una persona muy organizada, una persona que sé que lo que necesito, ¿no? Nunca fui de lujos, nunca fue de grandes cosas. Tuve eso, lo disfruté, estoy muy agradecida, pero no es algo que en mi mente yo siempre he querido tener, ¿no? Vengo de Ecuador y venimos de Sí. lugares pequeños, de vivir en departamentos pequeñitos y tener lo básico, así que para mí no fue mucho, no fue un cambio drástico, ¿no? Lo más duro fue dejar tu comunidad, dejar los amigos, porque tú sabes, no tenemos a las familias acá, así que uno considera a los amigos como la familia. Ujú. Entonces, yo creo que eso para mí fue lo más difícil, ¿no? Abandonar eso. Y bueno, eh, para todo hay riesgo, para todo, si es que se quiere conseguir algo, se debe perder algo. Y para mí fue perder, ¿no? Mi comunidad. Ujú. Y bueno, así emprendimos ese plan. Nuestra idea era de viajar por un tiempo, visitar diferentes estados, ver qué lugar era el perfecto para nosotros, ¿no? No teníamos ni idea de cuánto tiempo íbamos a viajar, simplemente lo íbamos a hacer y bueno, ahí veíamos qué lugar escogíamos para vivir. Y bueno, ¿no? Salimos de Illinois llenos de sueños, llenos de muchas ganas de empezar una nueva vida, sin pensar de que Dios tenía otros planes para nosotros. Sí. Así es. Y bueno, Y bueno, cuéntanos un poquito de, okey, ¿cómo fue los niños? ¿Se les hizo difícil vivir, en casa pequeña? ¿Cuál fue como el lo más difícil de estar en una casa pequeña o estar rodando o estar de estado en estado? bueno, al comienzo sí estábamos viajando cada mes, cada semana. Estábamos una semana en un lugar y vamos para otro lado la semana siguiente. Entonces, era un poquito tedioso, ¿no? De que, otra vez empacar todo. Bueno, no que teníamos tantas cosas, pero ya como nos organizamos en un lado, estábamos conociendo, yendo a museos, yendo a parques, y ya tocaba irse, empacar otra vez, manejar otra vez y hacer exactamente lo mismo otra vez. Entonces eso fue como que, no, cansón, ¿no? Al comienzo era muy bonito, pero después ya nos cansamos de eso, entonces ya queríamos como que establecernos un poquito en algún lado. Y así pasó cuando llegamos a Houston, después de haber estado viajando como 4 meses, ya en Houston yo nos quedamos, como 6 meses nos quedamos en Houston. Conseguí un trabajo ahí mismo en un resort de RVs como recepcionista para pagarnos la renta y bueno, ahí metí a los niños a sus deportes, la educación lo hacían en casa. Para ellos no fue
difícil. Ellos obviamente extrañaban a sus amigos, tú sabes, ir a las fiestitas de cumpleaños, ir a los sleepovers, que ir a dormir a la casa del amiguito, a ir a jugar. Entonces sí, pero bueno, en los lugares, en Houston nos quedamos mucho tiempo, entonces ahí logramos conocer a gente y ahí los niños tuvieron sus amiguitos y creo que lo estaban disfrutando, ¿no? Eh, y bueno, después de eso, nos quedamos de tiempo en Houston, pero mi esposo dijo, no, Houston no es el lugar como para vivir, así que ahora vamos camino y continuamos nuestra búsqueda para buscar, ¿no? El lugar perfecto para nosotros. Y bueno, viajamos como año y medio, estuvimos viajando. Y bueno, llegamos a Arizona y y ahí en Arizona llegamos a un resort en Campo Verde que queda como a 1 hora de Phoenix. Y bueno, mi esposo le gusta mucho manejar moto. Él manejaba moto, manejaba los four-wheelers, los cuadrones, y manejaba las motos de enduro, ¿no? Las que son de tierra. Y entonces eso lo estuvo haciendo durante nuestros viajes, porque cargamos bicicletas, motos, de todo, ¿no? Entonces mi esposo quería dedicarse a eso porque siempre ha sido su pasión. Entonces, bueno, salió él una mañana, ¿no? A manejar su moto y yo me quedé con los niños. Esto pasó un 8 de octubre del 2020. Y después de las 2 horas, él me llama por teléfono y me dice, Jessie, me caí de la moto. Y yo, ¿cómo que te caíste de la moto? Me dice, sí, Jessie, mis piernas están flotando. Y yo, ¿cómo? ¿Cómo que tus piernas están flotando? No, no entiendo. Espérame, ¿dónde estás? Y él me dice, no sé. Yo me voy a la recepción del resort a ver si lograba conseguir ayuda. Y en mi conversación con la recepcionista, una enfermera escucha mi conversación y me dice, cuelgue el teléfono y dígale a su esposo que llame al 911 y que ellos lo van a localizar. Así que así lo hice y yo me fui para allá, agarré a los niños y me fui para allá, para donde él estaba. Y bueno, ahí espera, y ya llegó enseguida la policía, llegaron los bomberos y yo estaba en el estacionamiento de este parque donde él se fue a manejar la moto. Y yo ya no lo vi más, ya esperando ahí, no sabía qué estaba pasando, veo un helicóptero que baja y baja el helicóptero y ahí cuando vi el helicóptero es cuando fue el fue cuando en verdad me dije a mí mismo, bueno, esto sí está serio, porque hasta llegar ahí no sabía qué tanto era la gravedad del accidente, ¿no? Así que cuando vi el helicóptero bajar, me entró un miedo terrible. Ya se lo llevaron y yo no logré hablar con él. Yo no logré verlo, no logré hablar con él. Simplemente ahí me dijeron, bueno, se lo van a llevar al hospital de Flagstaff, que quedaba como a 1 hora y media de ahí, y allá lo va a poder ver. Así que bueno, agarré mis niños, llamé a una amiga y le dije a mi amiga que si podía cuidarme a los niños y ella vivía en Phoenix. Así que me fui manejando ese camión que jalaba la casa flotante, un camión grandote que yo ni siquiera podía manejar. No Wow. teníamos auto, teníamos solo ese camión. Así que ahí con almohaditas y todo, Sí, tratando de sí. alcanzar los pedales, me fui Mm. manejando para Phoenix, dejé a mis niños ahí y me fui volada a Flagstaff, al hospital. Y ya llegué allá en la noche, ya llegué como a las 7 de la noche. Y bueno, en esa época también estaba la pandemia. Am, y, y, y no sabía si me iban a dejarlo ver o no. Entonces yo me fui al hospital sin saber nada de lo que estaba pasando. Llegué allá y ya a preguntar, ¿está ahí? Si es que estaba ahí, ¿no? Y ahí, bueno, me dejaron entrar
Y ahí entro a la habitación del hospital y lo encuentro totalmente movilizado, con un cuello ortopédico, con oxígeno, y él no podía ni hablar, ¿no? Él estaba también drogado, que le habían ya dado su medicina para el dolor Wow. y bueno, en ese momento le agarré la manito y me empecé a orar por él, ¿no? Hasta que, bueno, estuve ahí, yo simplemente ahí acariciándolo, diciéndole que todo va a estar bien. Hasta ese momento no sabía la gravedad del asunto, ¿no? Solo sabía que le iban a operar. ¿Operar de qué? No tenía ni idea. O sea, la verdad no tenía ni idea. Y que solo iba a entrar a cirugía. Y bueno, ya eran las 9 de la noche y se lo llevaron. Y ya ahí yo me despedí. Salí de ahí y me fui a la habitación de un hotel que lo había rentado ahí cerquita. Y en ese momento es cuando me pegó, Wow. cuando me entró un miedo que yo nunca en mi vida había tenido. Un miedo, Jolie, o sea, algo que es inexplicable. Ese miedo de no saber qué iba a pasar con la vida de mi esposo. Ese miedo de que si algo malo le pasaba, ¿qué iba a ser de mí, de mis hijos? O sea, y lloré toda la noche, no pude dormir. Y bueno, me quedé dormida como un par de horas y en ese par de horas fue que el doctor había llamado y él dejó un mensaje de voz de que la cirugía había salido muy bien y que él estaba en cuidados intensivos. Wow. Eso fue todo lo que me dijo. Así que bueno, yo me salí de ahí, no había dormido, no había comido nada, em, estaba súper nerviosa, con miedo, sola, completamente sola. Sí. Bueno, me fui al hospital y a ver si me dejaban entrar y no me dejaron entrar. No me dejaron ya entrar, que no, que ya ella estaba en cuidados intensivos, que esa área estaba restringida, que ya por el COVID yo ya no podía entrar. Así que bueno, agarré camino para devolverme al RV Resort. Y en eso de que estaba en camino de vuelta, me acuerdo perfectamente, estaba en medio de las montañas, me llama el doctor. Y yo le contesto y él me dice, bueno, su esposo se rompió la espalda y sufrió una lesión en la espina medular en el nivel torácico 3. ¿Y tú qué es ¿Qué es eso? eso? Sí. Explíqueme, ¿qué significa eso? Me dice, él perdió totalmente la sensibilidad y la función desde el pecho hacia abajo. Y las posibilidades de que él vuelva a caminar son mínimas. Colgué el teléfono, miré al cielo y grité. Grité con todas mis fuerzas y le gritaba a Dios, ¿por qué? No lo entendía. ¿Por qué? ¿Por qué a él? ¿Por qué a mí? ¿No? Regresé al resort y fueron los 2 días más oscuros de mi vida. Wow. Estuve ahí sola. Gracias a Dios mis hijos no estaban ahí conmigo porque yo estaba destruida, o sea, Sí. totalmente destruida. Fueron los momentos más oscuros de mi vida, la verdad. Y bueno, ahí me encontraba sola con Dios. Y recuerdo que yo oraba y le decía, yo no sé lo que tú vas a hacer, yo no sé cómo lo vas a hacer, pero yo sola no puedo. Yo le decía, yo necesito de ti, tú me tienes que ayudar, yo sola no puedo. Y también recuerdo que le dije, no entiendo lo que está pasando, pero voy a confiar en ti. Y
así Jolie fue que empieza este camino de dolor, de pérdida, de adaptación, de un amor incondicional y sobre todo un camino de fe. Wow. Qué duro esa historia y como tú dices, o sea, ustedes tenían otros planes, o sea, tú crees que tienes el control de las cosas, como que, ok, planeé esto va a pasar, y cuando la vida te dice, tú no tienes control, o sea, cualquier cosa puede pasar y Así no es. tenemos el control. Así es, así es. Algo de que capaz nunca pensé que iba a pasar, porque tú ves en las noticias, ves a gente que tú conoces, pero nunca te imaginas que te va a pasar a ti. No, Y bueno, eso ya ha pasado ya casi ya 18 meses wow, y, y Dios no me ha fallado. Esa oración que yo hice ahí en ese resort, en mi RV sola, o sea, él cumplió su promesa porque me dio las fuerzas para seguir adelante, me dio todas las herramientas necesarias y aquí me tienes, Jolie, con una paz y un gozo que no se logra explicar. wow, wow, qué lindo, amiga, qué lindo. Bueno, y cuéntanos cómo fue este proceso de adaptación para él, para ti, para los niños. ¿Cómo comienza esta parte pues, de sanación y de aceptación? Bueno, al comienzo, ya a mi esposo ya le enviaron a Phoenix y él empezó a hacer su rehabilitación. Y gracias a Dios al comienzo tuve mi comunidad. Sacaron las garras y me fueron a apoyar. Entonces tuve todas mis amigas, ustedes, mis amistades, la familia, las iglesias de todos los estados donde yo estuve, que siempre iba a diferente iglesia y siempre ahí voluntariaba, hacía servicio y conocía gente. Todos ellos me apoyaron económicamente, todos dieron un granito de arena, ¿no? Así que yo la verdad no me tuve que preocupar al comienzo. Mi enfoque fue aprender todo acerca de la lesión medular y ahí en rehabilitación entrenarme y aprender qué es lo que yo iba a tener que hacer cuando mi esposo ya salga de ahí. Entonces mi enfoque fue en eso, ¿no? Y bueno, gracias a Dios mi familia me ayudaron con los niños y bueno, todo al comienzo, creo que los 2 primeros meses fue de aprendizaje acerca de cómo yo tenía que ayudar a mi esposo durante este proceso, ¿no? Y ya cuando él salió, bueno, todo muy simple, ¿no? Ahí, al comienzo, porque estabas en el hospital, tenías las enfermeras, tenías los doctores, y cuando uno está en el hospital tiene una mentalidad, bueno, estoy en el hospital, estoy siendo tratado, ¿no? Lo más difícil es cuando salimos del hospital. Cuando nos tocaba hacer lo que hacíamos en el hospital, Solos. en casa. Bueno, en mi caso, en un hotel, Wow. porque no podíamos volver a nuestro RV, así que nos tocó en un hotel, ¿no? Porque fue muy difícil conseguir departamento, porque no sabíamos a dónde nos íbamos a ir, así que estuve 4 meses en un hotel. Wow, qué duro. Y en el hotel, cuando ya llegué, bueno, esos 4 meses creo que fueron los más difíciles porque uno siempre piensa, bueno, sales del hospital, pero sales curado. Ujú. Y mi esposo no salió curado, ¿no? Entonces, eso fue muy duro, especialmente para él. Para mí se me convirtió ya en una rutina. Ujú. Como yo te digo, soy de planificar, de organizar. Entonces, para mí fue, ok, es parte de nuestra vida, hay que hacer esto, esto, esto. Yo ya había aprendido en el hospital lo que tenía que hacer. Para mí fue, ok, una cosa más que hacer, ¿no? Ujú. Para él no, obviamente. Para él estaba pasando por otras cosas. Él estaba pasando por lo emocional, por el trauma, por haber perdido su identidad. Es como que pasas un luto.
Ujú, porque perder la habilidad de hacer las cosas que hacías antes es perder algo, ¿no? ujú. Y entonces eso es lo que él está pasando por un luto. Y entonces yo creo que eso ha sido una de las cosas más duras para mí. Mm. Eh, Cómo ayudar a mi esposo a, a, a cuando él está desanimado, cuando él se siente sin esperanza, cuando él no logra comprender lo que le pasó, cuando se deprime. Eso es lo que a mí me cuesta más porque yo no sé cómo ayudarlo, ¿no? Am, Y, pero y, bueno, aho- aquí seguimos. y ahora, bueno, ya pasando 18 meses, ¿cómo ha sido el cambio en él? Él ya aprendió cómo a moverse, ¿cómo ha sido el cambio y la estructura en la casa? Bueno, ya después de que estuvimos en Phoenix, en un hotel, ya, bueno, una de las cosas que yo hice, como te dije al comienzo, fue investigar todo, todo, tratamientos, aquí en el país, fuera del país, qué se puede hacer. Y conseguimos un clinical trial, que es un tratamiento experimental que no está aprobado, que simplemente lo están experimentando y aplicamos para eso. Y gracias a Dios, mi esposo salió electo. Entonces, eso fue lo que nos trajo acá a Kentucky, que ahora estoy en Kentucky, este tratamiento, ¿no? Y de este tratamiento lo que se trata es de que ellos te ponen un estimulador internamente en la parte baja de la espalda y tiene unos electrodos que manda señales a tu cerebro. Lo que quieren conseguir con eso es que las señales del cerebro por la espina dorsal pasen por diferentes vías, de que se cree otro camino distinto. Esa es la esperanza y que hay esa conexión. Entonces, lo que hace este estimulador es, obviamente no es una cura, no hay cura para una lesión de espina medular, no hasta ahora. Lo que hay son ciertos tratamientos que son experimentales y que te puede ayudar a tener una calidad de vida mejor. Porque Jolie, el caminar, el dejar de caminar no es lo peor. Es es un paquete entero, ¿no? Pierdes el control de la temperatura de tu cuerpo, pierdes obviamente la habilidad ¿cómo es que se diría? ¿Balancearte? No. Bueno, pero porque mi esposo tiene lesión desde el pecho para abajo, él no tiene los músculos del abdomen. Entonces, él, por ejemplo, si él quiere alcanzar algo, él se cae para adelante porque no tiene la estabilidad en el tronco, ¿no? Entonces, él siempre tiene que sujetarse. Entonces, esa es otra cosa también, que uno ve a una persona en una silla de ruedas y bueno, piensa de que todos son iguales. No, no todos son iguales. Cada lesión es personal, cada lesión afecta a la parte de tu cuerpo diferente, Ah, ¿no? Entonces, en el caso de mi esposo, pues obviamente él no tiene esos músculos del abdomen y entonces él tiene problemas digestivos. mm, No puede comer sentado porque le da ganas de vomitar y no le da hambre, entonces tiene que recostarse. Um, Le duele constantemente la espalda, los nervios, o sea, tú dices, bueno, ya no sienten, no pasa nada, ¿no? No, sí sienten dolor. Es como que es un dolor que viste que cuando estás sentado mucho tiempo mm, manejando, te vas de vacaciones y estás como 6, 7 horas sentada en un auto, ya después te empieza a doler sí, las pompas, necesitas sí. moverte, estirarte, ¿sí me entiendes? Es ese tipo de dolor, pero no puede hacer nada.
Él no puede levantarse, siente ese dolor constante, entonces hay que hacer estiramientos, hay que recostarse para que estire, igual las piernas, igual se le adormecen, ¿no? Le duele, entonces es de locos, ¿no? Se supone que no siente, pero sí siente, o sea, siente Sí. el dolor, Wow. o sea, es de locos. Así que bueno, hay que estirar, ¿no? Diferentes cosas que se debía hacer. Entonces, bueno, obviamente desde lo que salió de la rehabilitación hasta ahora, se ha habido un cambio grande un cambio para mí es grande, ¿no? Acá pasa otra gente que lo ve, no es, pero para mí sí es un cambio grande, ya solo el hecho de que él ya sale de la habitación, está yéndose ya a las clases de equitación de mi hija, Ay, qué quiere bien. ir a ver a mi hijo a jugar fútbol, para mí eso ya es un cambio gigante, porque antes él no quería salir, encerrado en su cuarto, súper deprimido, no quería que nadie lo vean así, él sentía vergüenza, ¿no? Y todavía lo siente. Él ahorita está en un proceso de aceptarse y de aceptar esta nueva identidad que él tiene. O sea, la persona que él fue ya no lo es. Y él tiene que ahora aprender a descubrirse. Es como Wow. que vuelves a renacer. Sí, sí. Wow. ¿Y qué consejo tú le darías a una persona a una familia que está pasando por esto? O sea, con una persona que tiene un accidente o una discapacidad, ¿qué consejo le darías? ¿Qué crees que fue lo que les ayuda a ustedes como a tener, como estar un poquito mejor ¿Te refieres a, bueno, emocionalmente o emocionalmente, en la emocionalmente relación, sí, en la dinámica de en la familia? vida? Bueno, para mí, yo creo que ha sido mi fe a Dios, ¿no? El dejar una vez más, de dejar de pensar que yo tengo control y saber que hay un ser divino maravilloso que nos ama y que Él está en control. Entonces, yo siento que a veces esa fuerza es una fuerza de que no viene de mí, viene de algo totalmente divino. Entonces, emocionalmente para mí, esa relación que yo tengo con Dios es mi terapia, ¿no? Me ayuda emocionalmente, de lo cual yo emocionalmente me siento estable, lo puedo ayudar a mi esposo, ¿no? Porque él es el que, obviamente, él es el que más sufre, él es el personaje aquí, el personaje principal. Y trato a veces Espero. yo espero que él es como que sea positivo, como que quiero que él salga adelante, ¿no? Y cometo ese error de que a veces no me pongo en los zapatos de él porque él es el que está pasando esto, ¿no? Y yo no puedo presionarle a que él ya lo supere. No, es un proceso que cada persona lo tiene, es un proceso individual y que nosotros pensamos que por decirles consejos ellos van a cambiar. No, y he aprendido de que lo que ellos necesitan es amor, es un amor incondicional, es estar ahí disponible cuando ellos quieren hablar, estar ahí, ellos no quieren que tú les digas cómo hacer las cosas. Lo que él quiere es que saber que tú estás ahí cuando él, por ejemplo, tiene sus momentos de ira. Y entonces yo le escucho, ¿no? Es tratar de escuchar, estar disponible, demostrarle que él es amado, que tiene su familia, que tiene sus hijos, que tiene sus amigos que lo ama. Entonces es demostrar ese amor puro, ¿no? Incondicional. Ah, eh, y otra recomendación que haría es que no esperen de que porque ven en las redes sociales de que hay una persona que usa silla de ruedas y de pronto esta persona se lanza de un paracaídas en silla de ruedas
o se va a la montaña y a esquiar en silla de ruedas, ¿no? A veces creo que al comienzo me pasaba eso, que yo veía todos esos videos y decía, Sí. wow, mira esa gente, las cosas que hacen, es increíble. Y yo trataba de que mi esposo vea eso y digo, mira lo que tú vas a poder lograr hacer. Y no, ahí yo estaba cometiendo un error porque cada camino, este camino es individual. Yo no puedo comparar a mi esposo con otra persona. Esa comparación, y nos pasa a todos en cualquier Sí. cosa, nos tratamos siempre de comparar. Ujú. No, no hacer eso. Es simplemente tu deber al lado de una persona que está pasando por un trauma, es escuchar y mostrarle amor incondicional. Eso es todo. No hay más. No te busques otras opciones. Es un proceso que ellos lo tienen que pasar, es un caminar de ellos y tú simplemente estás ahí para darle la mano y levantarlo cuando lo necesita. Y eso es todo. Y, y ¿sabes qué? Y bueno, nos estabas contando que él tiene un estimulador. ¿Cómo eso le ha ayudado para mejorar físicamente? Bueno, el estimulador lo que hace es, manda esas señales, esos electrodos. Entonces, la gente que hace este experimento no sabe cómo funciona. Pero cuando está eso prendido, mi esposo está acostado, él puede mover la pierna, ¿cierto? Él la mueve y patea la pierna. Le ayuda a cuando se para, él ayuda a que las rodillas se queden quietas y viste, cuando él no tiene fuerza en las piernas pues se caen. Entonces Ujú. lo que le ayuda a él es a mantener firmes sus piernas y obviamente con mi ayuda yo le sujeto un poco para que logre pararse. Entonces esa habilidad de pararse y que tenga ese peso sobre sus músculos le ayuda para que los músculos no se atrofien. Y otra cosa que una persona que pasa en una silla de ruedas puede sufrir son llagas en la piel. La piel se abre, ¿no? Y eso es terrible. Entonces, esa habilidad de que él tiene de pararse cuando él quiera, o sea, le ayuda muchísimo, es muchísimo lo que le ayuda. Entonces, yo estoy muy agradecida con Dios de que nos abrió la puerta para ese experimento. Y bueno, obviamente no paramos ahí. Yo estoy buscando más ayuda, qué se puede hacer, ¿no? No perder las esperanzas, no rendirse. Entonces yo sigo buscando qué le puede ayudar a mi esposo a mejorar su salud. Entonces ahorita estoy aplicando para un tratamiento de células madres, que es un tratamiento que no ofrecen aquí en los Estados Unidos. No sé qué está pasando con la salud aquí en Estados Unidos, que es una potencia mundial, pero yo estoy encontrando otros tratamientos fuera de este país, ¿no? Y este tratamiento de células madres sacan del cordón umbilical de un bebé Wow. y esas células inyectan a las personas en la parte donde se lastimó. Y la idea es que ayuda a regenerar los nervios que están rotos, ¿no? Wow. Creo que entiendo un poco de la salud de Estados Unidos porque obviamente es uno de estos casos de que a algunos les funciona y otros no. Entonces, para ellos es que no funciona a todo el mundo, no lo aprueban, ¿no? No es un Sí, tratamiento viable. sí. En otros países lo hacen y no hay efectos secundarios y ha habido muy buena respuesta acerca de estas células madres. Así que bueno, después de un año y más de investigación, creo que ese va a ser nuestro próximo paso, ¿no? Y lo estamos buscando en México. Eso es Oh, en México. wow. Y lo Wow. ofrecen en Medellín, en tu país, y lo Sí. ofrecen en Tailandia y Oh, en Panamá. ¿en Ujú, serio? ujú. Wow. Así que, Jessy, yo sé que, como tú dices, Dios tiene un plan muy grande para ustedes y a veces uno no entiende en el momento por qué está pasando y nosotros te admiramos mucho porque siempre tienes ese optimismo y siempre tú sacas adelante tu familia y eso es lo ay, que gracias a Dios. hacemos.
Así que amiguita, de verdad, de todo Gracias. corazón, nosotros estamos en este camino contigo y, Gracias. y yo sé que esto es algo más grande que no te puedes imaginar. Tienes una misión más grande y tu esposo tiene una misión más grande que él no se puede imaginar. Sí, Y sí, sí, sí. Hay un objetivo para el dolor, ¿no? Una persona que pasa por un dolor, el dolor no es en vano. Es algo que he aprendido. Hay la perseverancia. sí, Uno persevera y se forma un carácter eh, que, que yo creo que teniéndolo todo o pasándolo todo muy suavito, no tendrías, es un carácter. En la Biblia habla acerca de la perseverancia, te forma el carácter y este carácter te da hope, esperanza, ujú, ¿no? sí. Entonces yo creo que eso es lo que está pasando en esta situación, ¿no? Nos vuelve mucho más fuertes y bueno, lo estoy viviendo. Exactamente. Y bueno, ¿cuál es para despedirnos, cuál es tu frase favorita que nos quieres compartir? Mi frase favorita viene de la Biblia, se encuentra en Salmos 46 y dice, te lo voy a leer, dice, quédense inquietos y reconozcan que yo soy Dios. Al comienzo, cuando yo leía eso, no lo entendía. Y logré entenderlo, Dios me reveló de que una vez que yo conozco el poder que tiene Dios, sé su personaje, sé cómo es Él, sé que es amor infinito. Entonces el saber y tener esa confianza de que Él está en control y Él tiene poder, para mí me causa paz, ¿no? Que no tengo que estar sola haciéndolo todo y que yo pongo la fe en algo perfecto, ¿no? Entonces, bueno, les dejo ese versículo que es mi favorito. Qué lindo, amiga, qué lindo. Y bueno, cuéntanos dónde podemos saber un poquito más de ti y bueno, y de este camino. Bueno, yo pongo de vez en cuando cositas que pasan en mi perfil de Facebook y lo pongo público. Si es que hay alguna buena noticia, lo comparto. Obviamente, cierto, este caminar lo voy compartiendo poquito a poquito, pongo. Bueno, pero si es que les interesa saber en qué termina mi historia y qué es y en verdad, cuáles son los planes que Dios tiene para mí, me pueden encontrar como Jessica P. Ecuador en Facebook. Ok, y yo voy a dejar el enlace y de pronto, y vamos a dejar páginas que pueden ayudar de pronto si alguno de los familiares están pasando por algo así que les puede ayudar. Entonces, amiga, Sí, sí. amiga, muchísimas gracias por contar tu historia. Yo sé que es dolorosa y yo sé que tomó valentía para estar preparada para contar tu historia, pero yo sé que va a resonar para muchas personas y vas a ser ese aliento que alguien está necesitando ahorita. Ay, gracias, gracias. Muchísimas gracias por invitarme, Jolie, y te admiro por ese servicio a todas nosotras, las mujeres, que siempre necesitamos una motivación y palabras de aliento siempre, y tú estás ahí eh, dispuesta a dar, ¿no? Y buscas cómo ayudarnos, y eso me encanta. Ay, gracias, gracias, gracias. Y bueno, no recuerden compartir y recuerden que todo es más fácil cuando estamos hablando entre nosotras. Adiós. Gracias a todas por escuchar un episodio más. Recuerda que este es tu espacio. Si vibraste con este contenido, por favor compártelo con tus amigas, con tus familiares, en las redes sociales para que llegue a más mujeres. Para ayudarme, puedes registrarte en Spotify y dejarme 5 estrellitas. También en Apple Podcasts y puedes dejar una reseña. Gracias y recuerda que todo es más fácil cuando estamos hablando entre nosotras.